Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, este espacio de política internacional que transmite todos los viernes por la pantalla de Barricada TV. Vamos a repasar los principales títulos de nuestra patria grande y del mundo de esta semana. El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció la supuesta hipocresía de los líderes africanos ante la guerra de Ucrania por no designar a Rusia como agresor. En una visita a Camerún, Macron, líder de uno de los estados con una histórica actitud colonialista hacia el continente, condenó la actitud de sus pares africanos por no alinearse con las posturas esgrimidas por las potencias occidentales. El plan Copago Cero asegurará el acceso gratuito al sistema público de salud a 5 millones de personas de ingresos medios. Hasta ahora, este sector debía pagar un bono para acceder a determinados servicios. A partir del 1 de septiembre ya no tendrán que hacerlo, lo que les significará un ahorro de $288 anuales, según anunció el presidente Gabriel Boric. Boric sostuvo que el propósito de su gobierno es bajar la carga que las familias tienen ante lo que debería ser un derecho. Venezuela y Colombia restablecerán sus relaciones diplomáticas al nivel de embajadores a partir del 7 de agosto, cuando asuma el presidente Gustavo Petro. En 2019, el gobierno del mandatario saliente Iván Duque había desconocido la reelección de Nicolás Maduro y apoyó la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado. Ahora, el presidente bolivariano agradeció a Petro retomar el diálogo. En tanto que Argentina nombró a Oscar Laborde como embajador luego de 7 años en los que el puesto estuvo vacante. Más de 3.100 juristas, banqueros, empresarios, artistas e intelectuales adhirieron a un manifiesto en defensa de la democracia y por el respeto al resultado de las elecciones de octubre en Brasil. Sin citar directamente al presidente Jair Bolsonaro, el documento hace una referencia velada al líder de la ultraderecha, quien puso en duda la fiabilidad del voto electrónico. Entre los firmantes del petitorio se encuentran los dueños del mayor banco privado del país y del hemisferio sur, Itaú, y la estratégica Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, entidades que apoyaron el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016 y avalaron el programa económico de Paulo Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro. Este viernes se conoció un fallo a favor de la directiva del Banco Central de Venezuela, nombrada por el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. La jueza Sara Cockerill, del Tribunal Superior de Londres, determinó que no considera como válidas las resoluciones del Tribunal Supremo de Venezuela, el cual declaró nula las designaciones que había hecho Guaidó. De esta manera, se le negó al Estado venezolano el acceso a las 32 toneladas de oro que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, la magistrada no autorizó al equipo de Guaidó a acceder a esos fondos. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó el fallo como una decisión insólita. Continuamos con Horizonte Sur Global. Se cumplió un año de la llegada de Pedro Castillo a la presidencia de Perú. Recordemos que hace un poco más de un año, cuando fue el balotaje, Castillo había sacado una escasa diferencia sobre la candidata de extrema derecha Keiko Fujimori, quien es hija del dictador que gobernó Perú en el pasado. Castillo ganó por menos de un punto porcentual de diferencia. Por este motivo, la derecha se quiso aprovechar tratando de desconocer el resultado, cuestión que no consiguió, pero sí logró desgastar la figura inicial del gobierno y en particular de Pedro Castillo. La crisis política que vive Perú tiene, la verdad, varios años. Previo a la llegada de Castillo hubo 5 presidentes en 5 años. Esto se debe, entre otras cuestiones,
a un sistema político que habilita a que con cierta facilidad, consiguiendo cierta mayoría parlamentaria, se destituya presidentes sin tener que dar una explicación de por qué se hace. Esto es la figura de vacancia moral. Vamos a hablar un poquito sobre este año de gobierno de Pedro Castillo. Continuando con la inestabilidad política, la derecha tuvo constantes intentos de destituir al presidente. De hecho, esta figura que mencionaba, vacancia moral, se trató de aplicar sobre Pedro Castillo 2 veces. Por suerte, la derecha parlamentaria no consiguió los votos necesarios y por eso Pedro Castillo continuó en el cargo. Lo que sí logró, en cierta medida, la oposición es condicionar políticamente al actual gobierno. Esto se ve, por ejemplo, en los varios cambios de gabinete que tuvo que hacer Pedro Castillo. Por dar un ejemplo, el ministro del Interior, un puesto clave, fue ocupado por 6 personas distintas en los últimos 12 meses. Hay que mencionar, más allá de los cambios de gabinete, también la agenda de profundas reformas políticas que se propuso desde el principio por parte de Pedro Castillo. Quiero nombrar 2, por ejemplo, la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, clave en un sistema político con tanta inestabilidad. Esto hasta ahora no se consiguió. Otra de las promesas, la cual es una iniciativa anunciada, ya veremos cuánto se pudo concretar, es la de realizar una segunda reforma agraria, la cual es muy importante para Perú, no solo por la enorme concentración de tierras y por la crisis alimentaria que vive el país, sino también porque el sector campesino es un sector clave en el apoyo al actual presidente Pedro Castillo. Vamos a tratar de hacer un balance sobre este año, entonces. Estamos en comunicación con Santos Saavedra Vázquez, él es líder del movimiento rondero del Perú, como decía, uno de los sectores clave en el apoyo a Pedro Castillo. Santos, te agradecemos por esta comunicación. Antes de comenzar con el análisis, te quiero pedir que nos cuentes, para quien no conoce la realidad peruana, qué son las rondas campesinas, cómo se organizan y cuáles son los objetivos en común de este sector. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por este enlace. Saludarlos a nombre de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú y agradecido por la invitación en este espacio. Como tú lo has describido sobre la coyuntura, la realidad política de nuestro país, rondas campesinas, tenemos organizaciones descendientes de los pueblos originarios antes de la creación del Estado peruano, a la cual nos hemos vuelto a reorganizar, a colectivizar a partir de la década de los 70. La asociación está constituida por personas del ámbito rural, tanto en la Amazonía, en la zona andina y en la zona de la costa. Es una organización territorial, está de acuerdo al establecimiento político del Estado en términos de caseríos, centros poblados, comunidades campesinas, comunidades nativas en los distritos, regiones del país, cuyas funciones en las rondas campesinas es tener una autoprotección colectiva de la seguridad, la acción de la justicia basado en el derecho consuetudinario. Es decir, las rondas tienen esa función de ser como función policial, de fiscalía del Poder Judicial. Además, realizan relaciones de interlocución con el Estado, tienen función de fiscalización, los proyectos de inversión pública y programas sociales que hace el Estado en nuestros territorios, la defensa irrestricta de la vida, es decir, del territorio, del agua, la tierra, y esencialmente una lucha frontal contra la corrupción. Entonces, destacan algunas de las funciones principales que tienen rondas campesinas, pero también contribuyen al fortalecimiento de la democracia en nuestro país y venimos a ser un sujeto
colectivo organizado a nivel nacional. Hoy por hoy estamos siendo totalmente atacados con una guerra sucia en contra de esta situación de la dictadura mediática y de los voceros, de los conservadores, de los grupos de poder económico y de la extrema derecha, y asociado también al control absoluto que tiene uno de los poderes, que es el Poder Judicial, a la cual es la encargada como instrumento de criminalizar permanentemente a las rondas campesinas, acusándonos de supuestos delitos, que eso va con objetivo de desorganizar, desmovilizar y generar temor, porque te asocian a delitos como si fueran bandas criminales. Es esta organización en el territorio nacional ha logrado pacificar los pueblos, construir autoridad y hacer respetado por su fuerza, por su unidad, y se hace un trabajo estrictamente solidario. No dependen de ningún gobierno de turno, pero también tiene protección jurídica dentro de las normas nacionales e internacionales y se rigen por su estatuto, su normativa propia, a la cual está también validada por las normas nacionales, y así es que ahora están agrupados en la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, que viene a ser la organización más grande y representativa del país. Sin embargo, también hay otras hermanas organizaciones que están constituidas, pero lo más resaltante es la resistencia y la lucha, y que muchas veces ha tenido directamente deslides con este sistema económico político del país. Eso mismo hace de que ahora haya toda una campaña de criminalización, de difamación, a raíz de que hace unas semanas en las rondas campesinas se retuviera algunos de los trabajadores de estos medios que hacen mucho problemas en el país contra la desestabilización del propio gobierno, pero también acosan bastantemente a los propios campesinos para hablar mal del gobierno, y es así de que ha incomodado en los territorios rurales donde hay rondas campesinas, y fue esto tomado como una noticia grande, que los ronderos habían secuestrado a unos trabajadores de medios de comunicación. A partir de esto, se unieron con la voz política en el Congreso golpista, donde ahora pretenden hasta revisar la legislación rondera para poderle quitarle derechos. Entonces, de la, de la, de la, del ataque, la confrontación abierta que ahora tiene el reacción, no hay mejor forma que es atacar a las organizaciones que tienen resistencia, que tienen identidad y que están dispuestas siempre a luchar porque se haga realidad, como la Asamblea Constituyente. Eso te puede decir en resumen es qué cosa son las rondas campesinas. Creo que la ciudadanía peruana lo reconoce. Hay un sector de intelectuales y desde medios alternativos y de sectores sociales que valoran y respaldan el desarrollo de las rondas campesinas. Santos, muy clara, te agradezco por esta explicación. Vamos a pasar directamente entonces al análisis. Te quiero consultar si, ha pasado ya un año de gobierno de Pedro Castillo, el movimiento rondero sigue apoyando al presidente, si tiene algunas otras demandas que hayan surgido respecto a lo que fue este año, y además puntualizar un poco en la llamada segunda reforma agraria, la cual fue anunciada por Pedro Castillo en octubre del año pasado. Quiero consultarte en qué situación está. El Perú el año pasado ha tenido, ¿no?, por primera vez instalar un gobierno con identidad popular, venido de los rincones de la patria, del sector rural, y que fue toda una unidad para llevar a Castillo a la presidencia. Y siendo así, la espera es tan grande, entonces arrinconados, avasallados por los gobiernos que se han sucedido en el modelo de neoliberal. Lamentablemente, como usted ha señalado, pues de que
Una vez instalado el gobierno, también aplicar la eficiencia y el tema de la permanente ataque sistemático del Poder Legislativo en desestabilizar al gobierno con solicitudes de vacancia y la permanente censura a los ministros de Estado, algo que se esté inestable. Y también dando como motivo que en el propio gobierno la filtración para seleccionar adecuadamente los ministros de Estado, que algunos de ellos han salido pues con problemas. Eso también contribuye para que el sector reaccionario aproveche de esto para atacar al gobierno. Y la crisis misma que se vive, que es un tema internacional, es aprovechada por la derecha para culpar al gobierno. En ese sentido, como rondas campesinas y sectores agrarios, nosotros hemos presentado tanto al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo una agenda que llamamos la Agenda de los Pueblos del Bicentenario. Esa agenda requiere que son 5 proyectos de ley, ¿no? Para fortalecer jurídicamente a estas organizaciones, incluidas las rondas campesinas, que va desde el fortalecimiento jurídico institucional de las rondas en sí, en sus niveles orgánicos, la existencia de una ley de coordinación entre sistemas de justicia, la justicia ordinaria con la judicial, que atribuye a la indígena, ley de amnistía para favorecer a más de 5.000 autoridades indígenas en el Perú criminalizadas por el Poder Judicial, una ley de coordinación, una ley para la titulación colectiva de los territorios, y el quinto es la ley de segunda reforma agraria. Lamentable que ni el Ejecutivo ni el Legislativo asumieron esto como suyos y lo pudieron llevar a un debate y debería aprobarse en este año. Lo más sonado, la segunda reforma agraria. Le corresponde al Ejecutivo, a la Agricultura y Riego, o en todo caso las propias bancadas en el Parlamento, elaborar, porque la segunda reforma agraria no va a ser solamente por declaración, tiene que hacerse mediante una ley para que tenga el peso necesario y tenga el presupuesto que se requiere. Entonces, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han tomado iniciativa. Nosotros, las organizaciones campesinas, agrarias, que hemos elaborado un proyecto de ley a la cual hemos venido insistiendo hasta el último para que el Ejecutivo lo haga suyo y lo presente al Congreso para su aprobación. Pero asimismo, ya en el mes de junio se presentó este proyecto en el Congreso. Sin embargo, en el Congreso también pasa por previa evaluación de la Comisión Agraria, que tampoco hay esa disponibilidad para poder llevar en adelante. Y aquí hay algo, sectores claves. El Ministerio de Economía y Finanzas, pues siempre es el que se opone. Toda iniciativa que pueda venir de cualquier ministerio que tenga que ver con fortalecer políticas públicas de Estado que vayan a beneficiar a las poblaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas pone las trabas. Entonces, allí también un puesto clave para el gobierno para poner gente que realmente pueda estar de acuerdo a las demandas que tiene el país. Entonces, esto ahí el día de ayer, el presidente ha anunciado nuevamente la segunda reforma agraria, pero creemos si esto no se al tema que se convierta en ley, no se va a poder ejecutar. Y mientras tanto, el Perú sigue con crisis de fertilizantes, el tema del crédito, la asistencia técnica. Entonces hay estos problemas pendientes que el gobierno está haciendo esfuerzos de poder hacer compras como es fertilizantes que llegan en agosto, pero eso servirá solo para una campaña. Entonces ahí la propuesta, la necesidad de que el Estado peruano pueda avanzar a tener una propia planta industrial y una petroquímica para poder producir sus fertilizantes, y si no vamos a estar siempre dependientes del mercado nacional, a la cual siempre vamos a estar afectados cuando haya una crisis mayor. Entonces, eso es lo que podríamos señalar en cuanto estrictamente a la agenda legislativa, de que no fue asumido en su verdadera dimensión y en lo más
el 28 de julio del año pasado el presidente hizo menciones que iban a atender las demandas de las rondas. Ayer simplemente no ha dicho ninguna sola palabra sobre la atención a las demandas, especialmente de las rondas campesinas. Santos, por último, te quiero consultar por las protestas que hubo en los últimos meses en Perú, al igual que en otros países, es cierto, pero bueno, puntualicemos por lo menos en el caso de Perú. Allí se desatan protestas, en principio por la suba del precio del combustible, también asomaba entre algunas de las demandas el tema del alto costo de los alimentos. Frente a las propuestas, a las protestas, perdón, que se desataron en las calles, Pedro Castillo decretó en un momento el toque de queda. Creo que no llegó a durar un día entero, pero esto fue muy cuestionado inclusive por sectores que en algún momento lo apoyaron. Yo te quiero preguntar para finalizar qué opinás sobre las demandas que se levantaron en las calles y además cuál es tu opinión sobre cómo reaccionó el gobierno. A ver, aquí en el Perú hay derecho a la protesta. Sin embargo, esta crisis que se nos presenta, que es resultado de la política del modelo neoliberal, que no es un hecho que se haya presentado con el gobierno de turno, y con el alza de los combustibles, la derecha estaba aprovechando muy bien este problema para poder levantar al sector transporte para llevar a una paralización, para arrinconar al gobierno que fue en el mes de abril. Todo un plan dentro también de la desestabilización al gobierno, a la cual mientras los transportistas reclamaban que se solucione la demanda, el problema, bajar los costos de los combustibles, y la derecha estaba aprovechando para pedir la vacancia. Entonces hacían ver de que las movilizaciones que hacían los transportistas era pidiendo la vacancia, pero fue desmentido por los propios organizadores de estas movilizaciones. Inmediatamente las organizaciones históricas de base del país tuvo que asumir una posición, movilizar también al pueblo, pero una movilización para atender como que el gobierno asumiera la convocatoria a la Asamblea Constituyente, a la cual motivó para que el gobierno mandase un proyecto de ley al legislativo, y el legislativo simplemente le echó por tierra, no asumió ningún debate, privó del derecho democrático del pueblo peruano a decidir de consultas si está de acuerdo o no con el cambio de la Constitución. Entonces, en este momento, la derecha ha salido a hacer su golpe en Lima, a movilizar sectores que nunca se habían movilizado en la historia, de los distritos más adinerados del capital del país. Toda esta gente de los perdedores de las elecciones y grupos conservadores y los grandes. Lamentablemente, el Perú tenemos acá el monopolio donde es dueño y señor de todos los productos de primera necesidad, a la cual ni siquiera el Estado puede regularlos a ellos, y ellos mismos hacen la subida de precios con doble objetivo, para afectar al gobierno, donde el pueblo se vaya contra el gobierno. Entonces, estas motivaciones que salieron a marchar los golpistas en el mes de abril y tenían todo preparado a los trozos, a hacer daños en la ciudad de Lima, en el centro de Lima, y el gobierno tuvo que actuar también como una cuestión preventiva y dio un estado de emergencia, ¿no? En el país, o sea, especialmente en la capital del país, en Lima y Callao, ¿no? Porque se daba una sonada de los golpistas que iban a hacer daño, y lo hicieron. Y ese mismo día, o sea, el gobierno decretó, igual salieron desafiando al estado de emergencia y cumplieron con parte de su cometido de destrozar los locales de la Fiscalía, locales del Poder Judicial, de otras instituciones públicas y también privadas. Salieron a hacer, si es que no había ese control preventivo, podría ser más fuerte el costo que podrían cometer estos señores para hacer sus actos vandálicos. Sin embargo, ellos mismos fueron
los golpistas que salieron a todos los medios de comunicación, coberturaron todo este problema del golpismo, que salieron a destruir la propiedad privada en las calles, asustaban que la gente se levante en contra del gobierno pidiendo la vacancia, y asimismo aprovecharon de esto decir que el gobierno está restringiendo las libertades y obligaron al gobierno a convocarle de emergencia al Congreso, y el gobierno tuvo que, antes de las horas establecidas, levantar este estado de emergencia. Siempre el gobierno pues en presión del golpismo, en presión de los sectores conservadores y dirección mediática. Eso es lo que pasó esencialmente en el mes de abril, pero después la población misma se tuvo que hacer otras movilizaciones en respaldo al gobierno, pero a la vez también exigiendo que cumpla inminente los compromisos establecidos ante los pueblos. Entonces, eso es lo que ocurrió, y bueno, a la actualidad el Perú sigue tenso en este momento. Se ha elegido una nueva mesa directiva del Congreso, que es el continuismo. Sus planes están en el golpismo, la prensa igual está haciendo todo el trabajo de estabilización. Además, ya están haciendo la utilización de la justicia para encontrar responsabilidades de delitos del gobierno, y sea una causal para suspenderle de sus funciones. En todo caso, una vacancia a la cual aquí en el Perú la justicia se politiza demasiado, ¿no? Y con los medios de comunicación, que todos a un solo coro quieren ver al gobierno fuera de funciones para llegar nuevamente ellos a retomar completamente, ¿no? Y hacer todo lo que ellos tienen, como siempre han manejado al país a sus anchas, y someter al pueblo a punta de la violencia para mantener este sistema económico y político que impera muy fuerte todavía en nuestro país. Santos, te agradecemos mucho por tu testimonio. Desde acá, bueno, les mandamos un gran abrazo y les decimos que las puertas del canal están abiertas para difundir lo que haga falta. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo grande. Pasaba entonces el líder del movimiento rondero analizando este primer año de gestión de Pedro Castillo en Perú. Desde acá nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado como todos los viernes. Recuerden vernos a las 22 horas por nuestro canal de YouTube, por la aplicación de Barricada TV o también por el 32.1 de la televisión digital abierta. Nos vemos la próxima.